Muy buenos días, me place verlos nuevamente. Yo soy Mafe Villamarín y estoy encantada de estar con ustedes durante estos 3 días de jornada académica de este encuentro muy especial de Naturgas 2021. Por eso que la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, agradece su asistencia en este segundo día de sesiones de Congreso. La carbono neutralidad será el tema de esta jornada. El camino hacia la carbono neutralidad en la industria del gas natural. Iniciativas para impulsar la infraestructura y demanda de gas natural. Movilidad sostenible, balance, avance y oportunidades. Plan de abastecimiento y nuevas oportunidades exploratorias. ¿Cómo dinamizar el mercado de gas natural en Colombia? Ley de gas combustible, oportunidades para el desarrollo regional. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales, en Twitter, @naturgascol, y en Instagram, @naturgascolombia. Pueden interactuar usando el hashtag Congreso Naturgas 2021, sello de la industria, donde mantendremos una comunicación permanente con todos ustedes. Agradecemos muy especialmente mantener sus equipos de telecomunicación o silencio, si es posible. Silencio o vibración, si es posible. Muy bien, vamos a comentarles que tenemos traducción simultánea para la comodidad de todos ustedes. Recuerden que es importante solicitarlo con su documento de identidad. Los encuentran al ingresar al salón respectivamente. Vamos a dar paso entonces al conversatorio El camino hacia la carbono neutralidad en la industria del gas natural. Pido el favor a nuestros panelistas, nos acompañen si son tan amables. Muy bien, me permito presentar a cada uno de ellos. Doy una especial bienvenida a la doctora Brigitte Baptiste, directora de la Universidad EAN. Voy a presentarles su hoja de vida respectivamente. La doctora Brigitte es biológica, experta en biodiversidad, con magíster en conservación y desarrollo tropical con estudios de posgrado en ciencias ambientales y PhD honoris causa en gestión ambiental. Antes de ser la rectora de la Universidad EAN, se desempeñó como directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexandre von Humboldt. En la actualidad dirige el Science Policy Advisory Committee de la Iniciativa Ambiental Interamericana para el Cambio Global y es miembro del Comité Científico del Programa Global PECS de Ecosystem Change and Society. Nos acompaña el doctor Carlos Correa, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien le brindamos un caluroso saludo. Nos acompaña de manera virtual. En pocos segundos estaremos con él en pantalla. El doctor Correa es administrador de empresas de la Universidad EAFIT de Medellín y experto en temas de desarrollo social, planeación urbana y desarrollo territorial, transformación de ciudades, smart cities y gerencia pública moderna. Fue alcalde de Montería en el periodo 2012-2015. Por su trabajo en materia de ciudades sostenibles, fue catalogado como el mejor alcalde del país en 2012-2015 y la función City Mayors de Londres lo ubicó entre los 10 mejores alcaldes del mundo. Fue viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico y alto consejero presidencial para las regiones. Ha sido además docente en distintas universidades del país, asesor y consultor externo. Una bienvenida muy especial al señor ministro. También nos acompaña de manera virtual el doctor Javier Manzanares, director ejecutivo de Green Climate Fund, primer director ejecutivo adjunto al Fondo Verde para el Clima. Fue director y representante de la Oficina de Proyectos y Servicios de la ONU en la región Mercosur, en la sede de Argentina. Anteriormente fue gerente de la División de Banca de Inversión y Desarrollo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Me place saludar a Jaime Pumarejo. Bienvenido, señor alcalde. Alcalde de Barranquilla, administrador de sistemas de la Universidad de Purdue. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con énfasis en Finanzas del Instituto de Empresas de Madrid, España. Ha trabajado en Ingersoll Rand, ha sido consejero para la competitividad y concesiones en la Alcaldía de Barranquilla. Fue gerente de desarrollo de esta ciudad, secretario de Movilidad
por supuesto ahora alcalde de Barranquilla. Y nuestra moderadora de la sesión de hoy es la doctora Julia Dupuy, Senior Consultant de AFRI. Julia es economista, estudió en París matemáticas aplicadas y economía. Tiene una amplia experiencia trabajando como economista, realizando análisis y previsiones económicas en París para un think tank y en Londres en la Embajada Francesa. Desde el 2014 trabaja en la oficina de Madrid de AFRI Management Consulting. Bienvenidos todos. Señora moderadora, adelante. Hola. Sí. Hola, buenos días. ¿Alguien de ustedes se recuerda lo que estaba haciendo el sábado 12 de diciembre de 2015? Pues yo creo que muchos de nosotros estábamos haciendo las compras de Navidad, aunque Colombia estaba sufriendo una de las más duras crisis energéticas de la historia del país. Pero diría que de este día, mejor recordar que se firmó un acuerdo climático histórico en París en la COP21. El trato que entró en vigor menos de un año después tiene por objetivo reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius, al tiempo que busca medios de limitar la subida todavía más a 1,5 grados. Desde entonces, durante estos 6 años, la lista de países, ciudades y empresas que han anunciado iniciativas y metas concretas para alcanzar la carbono neutralidad para el año 2005 ha venido en aumento. Hoy, el 99% de la población vive en uno de los 193 países que han ratificado este trato. Así que el Acuerdo de París marca el inicio de un cambio hacia un mundo con bajas emisiones, pero aún queda mucho por hacer. En Glasgow, el 1 de noviembre, el presidente de la República, junto con el ministro Correa, presentaron la estrategia a 2050 de Colombia para llegar a la carbono neutralidad. También otro hito importante de cara a las emisiones del país es la presentación por parte del sector minero energético colombiano de su plan integral de gestión del cambio climático a este mismo horizonte. Además, el sector de gas natural que nos une hoy suscribió la alianza Camino hacia la carbono neutralidad, con la que busca fortalecer la implementación de acciones y buenas prácticas dentro de las compañías afiliadas a Naturgas para aportar a los compromisos del país frente a la carbono neutralidad y el cambio climático. Pues son manifiestos muy fuertes y que demuestran la voluntad de un país y de la industria del gas en concreto de lograr el desarrollo de Colombia a un país más resiliente al clima. Pues ahora quiero empezar con una ronda de preguntas a todos los panelistas, porque me interesaría saber, usted que son 4 grandes expertos del tema, me gustaría saber qué tan realistas consideran estas metas de carbono neutralidad a nivel global y también a nivel del país. Brigitte, cuéntenos un poco lo que opina. Bueno, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Muy contenta de estar participando en este evento donde se propicia la reflexión sobre el papel del gas en la carbono neutralidad y en la transición energética. Bueno, yo creo que los acuerdos que se han venido firmando son muy ambiciosos. En general, así tiene que ser siempre. Uno tiene que ponerse metas exigentes para tratar de cumplir al máximo, sin hacer perder la confianza de quienes saben que no vamos a cumplirlas, porque ese es el lado, digamos, oscuro a veces de los acuerdos internacionales que tienen pues todo este contexto de debates políticos entre naciones que están compitiendo. Pero lo cierto es que el camino a la carbono neutralidad está cada vez más abierto y yo creo que esa es, digamos, la buena noticia, que por supuesto se reitera lo difícil que es encontrar la mezcla adecuada de políticas y de
decisiones para lograrlo a escala global. Y ahí es donde Colombia tiene una ventaja muy particular. Ha sido muy generosa en sus compromisos de adaptación y de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, siendo que no es un país que los produzca. Y seguramente el señor ministro se referirá a esas metas que el gobierno nacional ha comprometido, que como digo son muy generosas y nos permiten plantearnos una posición, digamos, de negociación en el espacio internacional muy importante. Y digo esto porque en Colombia realmente lo que tenemos que hacer es vincular el proceso de carbono neutralidad con el proceso de defensa de la biodiversidad y la construcción de la bioeconomía. Esa es nuestra oportunidad. Y de esa manera el contexto hace que un buen desempeño de emisiones sin necesidad de obsesionarnos con ellas nos da la legitimidad y la capacidad y el tiempo para durante la transición construir ese proceso de bioeconomía. Ahora, eso necesita hechos, no solamente una perspectiva o una prospectiva. Necesitamos demostrar que sí estamos en capacidad de construir ese camino a la bioeconomía y que la transición nos va a servir para eso, que es un tema de construcción de confianza, un tema que seguramente hablaremos un poquito más en las preguntas que vienen. Pues gracias. Ministro, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchas gracias, Julia, y quiero darle primero un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Brigitte, al alcalde Jaime Pumarejo, a Javier y por supuesto pues a todas las personas que están hoy conectadas en este Congreso de Naturgas. Voy a retomar también un poco palabras de Brigitte, porque primero lo más importante es tener un camino trazado, es tener una meta clara para poder llegar a ella. Y en ese camino, al año 2050, que es nuestra estrategia de carbono neutralidad, hemos establecido unas metas volantes. Le digo yo, esto no es esperar hasta el año 2050 a ver cómo vamos a llegar, sino cómo trazar ese camino. Y en medio de ese camino hay acciones, hay un marco normativo que debemos tener desde el país para poder construirlo. Aquí no solamente son acciones, sino un marco normativo que permita al sector público, al sector privado, a la academia, ir en ese camino de carbono neutralidad al año 2050. Entonces, aquí tenemos un primer hito importante y es poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Y para esa meta se ha estructurado lo que hoy se conoce como las GNDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son ese indicador en el marco del Acuerdo de París, en donde nosotros nos hemos comprometido en un 51% de reducción. Y ahí hay 196 acciones puntuales de todos los sectores en poder llegar a esa meta. Y digo esto porque no es solamente una estrategia, sino un plan a mediano y largo plazo construido con el sector público, con el sector empresarial, con la academia, con las organizaciones sociales, con los entes territoriales, para poder crear un modelo, una economía baja en carbono. No es solamente hablar de un sector, del sector minero energético, del sector de transporte, del sector de agricultura, del sector de ambiente, sino es un nuevo modelo que busca tener un desarrollo social, ambiental y económico bajo en carbono. Y Brigitte decía algo muy importante ahora. Aquí tenemos dos retos y propósitos muy importantes. La carbono neutralidad, pero también mantener esa biodiversidad positiva. El carbon neutral y el nature positive, que es de los principales retos que tenemos cuando hablamos de la lucha contra la deforestación, de la disminución de gases de efecto invernadero, por la protección de nuestros recursos naturales. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Julia y siendo breve, sí es posible. Lo primero y más importante, tenemos un plan estructurado con diferentes acciones de diferentes sectores, con compromisos del sector privado. Hoy les anuncio que ya tenemos 363 empresas que han hecho acuerdos ya en la ruta de carbono neutralidad con el ministerio. Naturgas es un sector
muy importante y que hizo su anuncio también en Glasgow, en la COP, donde se adhiere en ese compromiso tan importante de carbono neutralidad al año 2030 y 2050. Entonces, Naturgas hace parte de esto y en el marco de todo esto hay una ley de acción climática que hoy cursa en el Congreso, que esperamos tener sancionada por el presidente en el mes de diciembre, y ahí respondo la pregunta. No es solamente la voluntad, sino también un marco normativo que le permita al país navegar y andar por ese camino en los próximos 30 años. Gracias, ministro. ¿Y alcalde también ve esto como una oportunidad y comparte esta opinión? Sí, claramente es una oportunidad, pero también tenemos que ponernos en contexto. Como lo hablábamos con Brigitte un segundo antes de montarnos en este panel. En realidad, Colombia debe aprovechar este momento para trazar metas realizables, pero para entender que todos nuestros cambios, todos nuestros esfuerzos no van a ser un cambio real en la carbono neutralidad del mundo. Es decir, si nosotros mañana cambiamos todas nuestras prácticas, el mundo va a seguir por un mal camino. ¿Cuál es nuestra estrategia y debe ser nuestro objetivo? Como un país que todavía conserva milagros ecológicos de biodiversidad que puede mostrar, es obligar a Europa, a Estados Unidos y a China a que cambien sus costumbres y su camino. Porque si nosotros cambiamos solos, lo único que vamos a hacer es empobrecer a nuestra población. Nosotros tenemos que hacer una transición. Y les cuento algo más. Si mañana todo este sector se acabara, tendríamos el mismo riesgo que para mí es el más importante, y es que seguimos botando basura, es decir, plásticos, materiales no biodegradables a nuestras fuentes de agua. Y eso termina pasando por el río Magdalena y llegando al Mar Caribe. Y eso tiene un gasto ambiental mucho más degradante que la minería legal. Segundo, si nosotros nos desaparecemos todos los que estamos aquí, mañana va a seguir existiendo la minería ilegal. Y lo ilegal es la amenaza más grande que tenemos en Colombia para muchas cosas. Son las armas ilegales las que matan a nuestra gente en las calles. Es la minería ilegal y la deforestación ilegal con agricultura no sostenible la que pone en jaque nuestros más preciados ambientes. Al mismo tiempo, en las ciudades es la invasión ilegal de tierras las que degrada nuestros territorios y es la mala utilización de los rellenos sanitarios las que nos ha puesto en jaque muchos sectores, como la Ciénaga de Mallorquín, que estamos trabajando por recuperar. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es educarnos. Y segundo, utilizar ese goodwill que estamos generando para, como dijo Brigitte, salir a exigirle al mundo cambios, porque nosotros todavía tenemos muchas cosas bonitas, muchas bondades, y podemos marcar un camino hacia la carbono neutralidad, hacia el nature positive, como decía el ministro Carlos, pero hacerlo desde la exigencia a que el mundo actúe y que preserven lo que aún nosotros tenemos. Gracias, muchas gracias, alcalde. Javier, ¿cuál es su perspectiva desde el Fondo Green Climate Fund? Sí, buenos días. Gracias, Julia, por la pregunta. También mi agradecimiento a los organizadores, a Naturgas. Un saludo también caluroso para los colegas panelistas y asociarme fundamentalmente, Julia, con los comentarios que ya han sido expuestos. En tu pregunta, si es realista la carboneutralidad para el 2050, pues yo te diría que es más realista para unos países que para otros, ¿cierto? Lo que es indudable es que el proceso es altamente complejo y es altamente complejo, pues lleva consigo la participación de todos los actores, muchos actores, si no todos en la sociedad. Y estamos hablando de un proceso que tiene que ser inclusivo. Inclusivo, como decía también el alcalde, hay que asegurarse de que es participativo de todas las economías, las señaladas y otras muchas, ¿cierto? Adicionalmente, tiene que ser un proceso que asegure equidad, que asegure justicia, se le llama en algunos ámbitos. Tiene que ser comprensivo, tiene que ser tremendamente robusto y también, como decía el ministro, tiene que ser faseado. Hablamos del 2050.
pero hay metas intermedias y esas metas intermedias se tienen que ir cumpliendo. En el corto plazo para Naturgas y para la industria, pues, nosotros vemos un papel muy relevante en el recambio de combustibles fósiles por gas natural. En lo que es el término más medio y de largo plazo, lo que sí que vemos o sugerimos es una mayor apuesta en inversión de captura, de reuso de gases de efecto invernadero y una inversión también en tecnología que genere procesos de producción, extracción o almacenamiento y distribución que sean mucho más eficientes. Hay que lograr que a través del gas natural se reduzcan al mínimo las pérdidas, los flares, y se eficienticen al máximo posible todos los procesos. Estamos hablando también de un proceso de carbon neutralidad al 2050 muy complejo que tiene que incluir pues iniciativas para incorporar masivamente energías renovables, muy específicamente en nuestro criterio, no solamente en eficiencia energética, sino también en la electrificación de los consumos en la matriz energética. Para ello, las medidas, y en la mayoría de los países lo vemos, es importante el retiro de centrales de carbón, es muy importante un transporte eléctrico, transporte vehicular, transporte público, taxis, etcétera. Y asimismo vemos la necesidad de establecer, ejecutar, implementar estándares mínimos de eficiencia de motores. También en generación distribuida, calefacciones más eficientes, incorporación en la medida de lo posible de hidrógeno verde, etcétera. Todo ello lo que quiero dar es una señal de sí la complejidad enorme, pero al mismo tiempo la posibilidad de realizar estas metas y en miras al año 2050. De vuelta contigo, Julia. Gracias, Javier, por compartir su perspectiva. Y ahora pues, me gustaría hablar con Brigitte del rol de la academia que tiene, porque su universidad de Jaén está muy involucrada en la investigación de estos temas medioambientales y pues hay proyectos de investigación y también carrera y para los estudiantes. ¿Nos puede compartir un poco esto? Gracias. Bueno, muchas gracias, Julia. Pues compartir de nuevo seguramente una noticia muy positiva, y es que la Universidad de Jaén ahora es carbono neutral en el mayor alcance, alcance 3, y que, pues, claro, una universidad no es una fábrica de nada que tenga grandes emisiones, sin embargo, poder mostrarle a toda nuestra comunidad universitaria que es la combinación de estrategias la que logra movernos hacia la carbono neutralidad es muy importante, y el hecho de que la universidad sea un laboratorio para analizar la efectividad del uso combinado de esas estrategias. Una parte, por ejemplo, la adquisición de bonos de carbono, otra parte, la siembra directa de árboles en un bosque de compensación que tiene la universidad, por otra parte, la adecuación tecnológica para que su operación sea cada vez más eficiente, y finalmente la expansión de la capacidad de asumir deudas de carbono de todos los estudiantes, de la comunidad universitaria y luego de todos los proveedores y los terceros, ampliando un poco ese universo de capacidades para construir carbono neutralidad. Porque eso de lo chiquito a lo grande es lo que va a hacer que resolvamos, por ejemplo, estas preguntas que nos hacen constantemente acerca de la combinación adecuada de fuentes de energía, que tanto gas, que tanto carbón, que tanto hidrógeno, eólicas, en fin, que es lo que se está discutiendo de muy buena manera y muy afortunadamente en el contexto internacional, con mucha incertidumbre. Y les termino con una pequeña anécdota. Hace un mes, menos de un mes, aquí en Cartagena se desarrolló el Congreso de Asobancaria y participé en un panel acerca de las finanzas de la carbononeutralidad, que es un aspecto fundamental para definir hacia dónde se va inclinando la balanza, pero pues tenemos mucha incertidumbre.
y compartí el espacio con el gerente de una importante empresa de energía eléctrica. Y le comenté que iba a venir a este congreso. Y dijo, dígales que gas no. Y le dije, no, yo no les puedo decir que gas no, pero imagínense en el congreso de Naturgas. Pero claramente sí hay un factor importantísimo de incertidumbre sobre el camino de descarbonización y la transición entre todos los, digamos, subsectores de la generación. Y va a ser muy importante una conversación de alto nivel, una conversación tecnológicamente ajustada, financieramente sensata, socialmente consciente, para poder definir cómo construimos esa canasta energética para los próximos 25 años. Y eso es algo que hay que transmitirle a los estudiantes de hoy, no solamente a los de ingenierías en energías, que es una carrera que tenemos, sino a los administradores, gestores de proyectos, a los psicólogos, a todo el mundo, porque la sostenibilidad en Colombia hay que construirla con diversidad y yo creo que todos los sectores tienen mucho que aportar en esta tarea. Claro que sí. El mixo energético es importante y cada fuente tiene su papel que jugar. Y, ministro, pues como mencionó en la introducción, en el marco de la COP26 ha presentado pues, Colombia la hoja de ruta climática del país, un trabajo de casi 2 años que ha contado con la participación de más de 2.000 expertos de todos horizontes para construir escenario holístico de la economía colombiana, tomando en cuenta criterios ambientales y socioeconómicos para alcanzar los objetivos de reducción de CO2. Pues una pregunta surge. Este instrumento tiene un horizonte de 3 décadas y abarcará 7 periodos de gobierno. Pues esta estrategia para garantizar su implementación, ¿cuál sería? Y bueno, y también si nos puede contar un poco más sobre esta estrategia de 2050 a grandes rasgos, sería muy interesante saber un poco más. Bueno, muchas gracias, Julia. Yo creo que cada uno de mis compañeros, desde sus sectores también y su experiencia, ha podido contarnos cómo llegar a esa meta, los obstáculos que hay, las dificultades que hay, pero nuevamente hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que hoy todo el planeta, unos países con mayores compromisos que otros, por supuesto, unos países que son más vulnerables, unos países que tienen más biodiversidad, unos países que tienen altos consumos de algunos combustibles fósiles como carbón. Se está creando un nuevo modelo económico a nivel global basado en la sostenibilidad, en la protección del medio ambiente y en esa meta que se construyó en el año 2015 en el marco del Acuerdo de París de no permitir que el planeta se caliente más de 2 grados antes de finalizar el siglo. Y que ahora uno de los grandes resultados de Glasgow, que es ahora el seguimiento, lo que debemos hacer, es que no podemos permitir que sea más de 1.5 grados, que es el techo. Ese es como el gran indicador del Acuerdo de París y ahí vienen unas metas de mitigación, que es de reducción de gases efecto invernadero. Vienen unas metas de adaptación que tiene que ver con todo lo que es riesgo, resiliencia, como mencionaba también el alcalde Pumarejo. Unas metas importantes de financiación, de pérdidas y daños que hoy Colombia ha vivido en carne propia. Históricamente lo ha hecho, pero lo vivimos con un huracán categoría 5 el año 2020 en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eso es pérdidas y daños. Y eso es ya una consecuencia del cambio climático. Entonces, a partir de esa meta general, por supuesto, hay unas metas de mitigación que son la disminución de gases de efecto invernadero que le apuntan a ser un país carbono neutral. ¿Qué es la carbono neutralidad? Pues muy rápidamente es que las emisiones, lo que estamos emitiendo, sea igual a lo que podemos capturar para poder mantener un equilibrio. Y la estrategia de E2050 incorpora 9 líneas muy importantes, 9 acciones muy importantes. Entre otras está la tecnología, la información y el conocimiento, que son claves.
hay un tema que nos compete a este Congreso, que es la matriz energética, tener una matriz energética diversificada. Y como hemos visto, esa transición en Colombia ya se viene dando. En el año 2019 apenas el 0.2% de la matriz era de energías renovables no convencionales. Vamos a superar el 15% en el año 2022. Ya se viene con una ruta de hidrógeno verde, hidrógeno azul. Entonces aquí necesitamos mucha tecnología y ese componente está también en la estrategia E2050 de carbono neutralidad. También temas importantes que se hablan, que incorpora la estrategia, son gestión integral de la biodiversidad, desarrollo rural, transición justa de la fuerza laboral, porque esto no lo vamos a poder hacer simplemente con que los sectores tengan la voluntad de hacerlo, sino que necesitamos preparar a todo nuestro recurso humano en mejores capacidades y que estén alineadas a este nuevo modelo económico. Entonces, la estrategia de carbono neutralidad que hemos lanzado en Glasgow incorpora conocimiento, tecnología, talento, biodiversidad, transición energética, agricultura, donde debemos hacer reposición de muchas tecnologías también en materia de agricultura. Y lo más importante que tenemos es, primero, una voluntad de todos los sectores de poder llegar a esa meta, una voluntad política, que es la voluntad que ha tenido el presidente Duque, no solamente de poder presentar esta estrategia, sino de tener una ley en el Congreso, un poco contestando tu pregunta, Julia, de que estos son 4 y 5 y 6 gobiernos y que esta ley de acción climática no tiene colores políticos. Es una ley de nuestro país, es una ley que protege la biodiversidad, es una ley que busca un nuevo modelo económico, que busca generar ingresos y oportunidades a las comunidades, a la gente, de cerrar la brecha de pobreza. Aquí estamos tocando los objetivos de desarrollo sostenible, estamos tocando el modelo de una economía carbono neutral, estamos protegiendo nuestra biodiversidad. Entonces, esos son los 9 componentes que incorpora la estrategia de 2050, que están soportados en un marco normativo, en una ley de acción climática que va a permitir trascender gobierno a gobierno y que cada día será más apropiado por las comunidades. Y para terminar con algo que mencionaba el alcalde Pumarejo, yo hablaba ayer con algunos empresarios y con algunos industriales y con esto comencé la respuesta. Si tenemos un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad, quiere decir que las empresas que hoy no estén enfocadas en ese modelo, en muy poco tiempo no van a tener acceso a capital, acceso a tecnología, acceso a oportunidades. Entonces, para el sector empresarial, incluyendo a Naturgas y a este sector, es muy importante seguir esta línea, por ejemplo, de esas 363 empresas, porque esto va a ser una ventaja competitiva hoy, que luego será una ventaja comparativa, será una obligación de todas las empresas. Pero hoy, si Colombia logra entender el modelo como lo estamos haciendo desde el sector privado, vamos a poder apuntarle a esa meta y vamos a ser competitivos en esa nueva globalización que estamos viendo hoy, que definitivamente es la globalización del clima. Estados Unidos, Europa, los países que están iniciando rutas de estas van a comenzar a ejercer presiones también sobre sus socios comerciales para poder tener estrategias de ESG o de sostenibilidad, como hoy estamos hablando, y poder entrar a esos mercados. O sea que hoy prácticamente este nuevo modelo se convierte en una obligación que va a traer también oportunidades y va a cerrar la brecha de pobreza, que es lo que finalmente queremos. En la medida en que la gente esté bien, la naturaleza va a estar bien. O sea que están perfectamente ligados un modelo económico a un modelo de sostenibilidad y de conservación de la biodiversidad. Pues gracias. Y bueno, el gobierno local y los territorios también tienen un papel muy importante que jugar en este camino. Alcalde, Barranquilla es una de las ciudades que llaman biodiversidades, y si puede comentar un poco más sobre pues, los proyectos que se están llevando a cabo.
Les voy a dar una anécdota. Hace 2 años y medio estábamos en las oficinas de Björk Ingels Group en Nueva York cuando hicimos un proyecto para rediseñar la ciudad y pensarla hasta el año 2100 con uno de los grupos de desarrollo urbano más importantes. Y empezamos a hacer un recuento de los proyectos más importantes que teníamos estos 4 años y los proyectos más importantes que teníamos a largo plazo. Y nos dimos cuenta que nuestra visión de ciudad y nuestro plan de desarrollo era muy consciente de la diversidad, la biodiversidad que teníamos alrededor de nosotros y que habíamos desconocido y que teníamos que volver a mirar para aprovechar y no seguir degradando. Y segundo, nuestro impacto en el mundo. Y les voy a hablar de algo que poco hablamos y que se vuelve hasta tabú hablar. Para una familia estrato medio en Colombia y en el mundo, ¿cuál es la acción, la acción singular que pueden hacer que puede cambiar el rumbo de la carbono neutralidad y del nature positive? Es tener un hijo menos. Es tener un hijo menos. Somos muchos y estamos creciendo muy rápido. Y eso impacta medioambientalmente al mundo. Entonces, una de las tareas que tenemos como gobernantes es educar a la gente sobre el impacto de procrearnos sin educación y racionalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos una tarea muy importante que hacer para el embarazo adolescente, porque ahí hay una doble condición. No solo degrada el medio ambiente, sino que también tiene una condición muy importante, y es que una joven que tiene un hijo antes de los 18 años tiende a tener una posibilidad de quedar en la pobreza por más del 70%, y si tiene 2 hijos, más del 90%. Es decir, entra en un círculo vicioso de la pobreza. Una de las tareas que tenemos es educar a nuestra gente sobre la importancia de planificar su familia, cosa que a veces es muy tabú por religión, por costumbres y por otras cosas. Segundo, tenemos que trabajar para mejorar y dar ejemplo. Y es por eso que con el ministro empezamos esta tarea de biodiversidades y creamos un norte en donde escogimos 5 áreas donde vamos a hacer ecoparques metropolitanos. El primero ya está en construcción. Es la Ciénaga de Mallorquín. Es, yo diría, uno de los ecosistemas más bonitos que tiene Colombia. Queda en la desembocadura del río Magdalena, a la margen izquierda del río, frente a Barranquilla, es decir, es parte de Barranquilla. Tiene una playa urbana hermosa que hemos olvidado. Tiene 800 hectáreas de ciénaga. Y ahí que llegan aguas servidas del alcantarillado no tratado de varios municipios. Llega la basura que por décadas se instaló ahí, se acumuló ahí, y llegan los lixiviados. Y llegaba la informalidad. Hoy estamos volviéndolo un gran parque metropolitano, haciendo un esfuerzo inmenso para dejar de botar ahí nuestras aguas servidas y las de los otros municipios, y además para volverlo un motor de desarrollo, para que ahí visiten los barranquilleros y los turistas internacionales un espacio recuperado y en donde llegan aves migratorias, en donde podemos ver además las maravillas del Mar Caribe y del mundo tropical y de Barranquilla. Pero además nos montamos en otro proyecto, y es que todas nuestras sedes a partir de este año empiezan a ser instalados paneles solares en sus techos. Además, vamos a hacer una gran granja solar para hacer un offset con el gasto que tenemos en el alumbrado público de energía. Y además ya cambiamos a luces LED el 100% de nuestro alumbrado público y de nuestros escenarios deportivos. Siguiendo con esa idea, acabamos de firmar con el gobierno danés un MOU donde queremos hacer el primer proceso de offshore wind, el primer proyecto eólico mar afuera, frente a la costa de Barranquilla, porque se determinó que ahí hay un gran beneficio, porque no solo hay una constancia de viento, sino que es muy uniforme el viento durante el año. Y eso para ese sector es muy importante. Pero además de eso, entendemos otra cosa que hemos aprendido de nuestros partners en el World Energy City Partnerships. Y es que nosotros tenemos que hacer 2 cosas al mismo tiempo. Primero, lo que hicieron Houston, Aberdeen y otras ciudades durante mucho tiempo, y es aprovechar el boom del petróleo y del gas responsablemente, aprender de los errores del pasado y al mismo tiempo montarlos en el bus de la transición energética. Entonces nosotros como Colombia tenemos 2 tareas simultáneas
que este sector crezca de manera responsable y sea un sector de transición. Y les digo algo, este sector va a cambiar porque cada día habrá maneras más sostenibles de producir y extraer el gas y el petróleo. Así que el gas y el petróleo, como lo conocemos hoy, no va a ser el que conocemos en 10 años. Y todas las industrias van a cambiar. La manufactura de cemento y luego la manera como edificamos, que también tiene un gran impacto ambiental, también tiene que cambiar. Pero eso no significa que tenemos que acabar ni con el gas, ni con el cemento, ni con la minería. Lo que tenemos es que saber aprovecharlo, saber poner reglas y límites claros para ustedes y para los ciudadanos y poder educarnos para que la gente no opine desde el corazón, sino que opine desde la ciencia. Porque les doy una anécdota también. Lo más duro de la pandemia durante estos 2 años es las corazonadas, los instintos y los temores de la gente. Porque lo obligan a veces a uno a tener que tomar decisiones irracionales. Yo diría que uno de los retos más grandes que tenemos para luchar contra la pobreza y hacer esta transición de manera efectiva es la irracionalidad de la gente en temas tan espinosos y tan de nuestro corazón como el medio ambiente. Así que otra de las tareas más importantes que tenemos como gobernantes es educar a nuestra gente sobre lo bueno y lo malo. La educación. Pues hemos tenido el punto de vista de la academia, del gobierno central y local, y ahora me interesaría conocer el punto de vista de las instituciones financieras, como el Green Climate Fund, Javier. Este fondo es el más grande, el fondo climático más grande del mundo. Participa alrededor de 200 proyectos en más de 120 países en desarrollo, distribuyendo fondos para más de 10.000 millones de dólares. ¿Nos podría contar un poco más sobre sus acciones y sus proyectos? Sí, con mucho gusto, Julia. Pues sí, efectivamente, el Fondo Verde para el Clima es el fondo climático más grande del mundo. Es un fondo de aproximadamente 20.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones de dólares ya han sido asignados a proyectos, como comentabas, en más de 120 países. Cuando añades los cofinanciamientos de nuestros partners en este portafolio de 10.000 millones, la suma final es de alrededor de 37.000 millones de dólares en proyectos de financiamiento climático desde el año 2015, que es cuando se presentaron los primeros proyectos del Fondo Verde para el Clima. En la política del Fondo Verde hay una aspiración de balancear la cartera en mitigación y adaptación. Estamos también en esos rubros de cerca del 50% en cada una de las áreas. Y cuando hablas más de sectores, generación y acceso a energía, tiene como 2.800 millones de dólares con 52 proyectos, pero hay otras áreas muy importantes como bosques y uso de la tierra, con 1.500 millones de dólares, salud y seguridad alimentaria y de agua, son casi 1.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Este es el portafolio de lo que ha venido haciendo el GCF, el Fondo Verde para el Clima. Nosotros medimos impacto de adaptación y mitigación en 2 rubros también genéricos. El primero en adaptación es cuál es la población a la que el Fondo Verde para el Clima está beneficiando en su adaptación a los efectos del cambio climático. Pues bien, la cartera actual nos indica que alrededor de 600 millones de personas estarían siendo beneficiadas en nuestra cartera hasta el momento. Y por el lado de mitigación lo medimos también como un Key Performance Indicator genérico en la reducción de CO2 equivalente. Y esta cartera que les indicaba tiene una reducción proyectada de 2.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Es decir, este es el impacto que por el momento está creando el fondo. Yo creo que adicionalmente a la cartera, lo que me gustaría compartirles es que el Fondo Verde para el Clima también tiene un programa de asistencia técnica, un programa de preparación
de los alrededor de 140 países que el Fondo Verde para el Clima sirve. Este programa de preparación, Readiness Program, ya ha contado con 460 solicitudes por un monto de 320 millones de dólares, que estaría beneficiando a 137 países. Y esta asistencia técnica, que quizás podemos tener la oportunidad de hablar un poquito más en cómo esto podría facilitar también a Naturgas el acceso a este tipo de fondos. Esta asistencia técnica tiene por objeto el fortalecer capacidades de los países, el imprimir una dinámica de marcos regulatorios y de políticas que facilite estas metas del Acuerdo París, que en definitiva ese es el objetivo fundamental de la creación del Fondo Verde para el Clima. Es el vehículo implementador más importante del Acuerdo de París. Además de esto, el programa de asistencia técnica de preparación también ayuda a los países a que generen un pipeline de proyectos que en el futuro puedan ser presentados al Fondo Verde para el Clima para su financiamiento. Gracias, Julia. Gracias, Javier. Pues en esta segunda ronda de preguntas me gustaría enfocar las preguntas a la industria del gas que nos une hoy en este Congreso de Naturgas. Y Brigitte, sabemos que hay varias rutas para alcanzar la carbono neutralidad de la industria del gas en concreto. Puede pasar para la reducción de emisiones, por la captura de estas emisiones, a través de procesos tecnológicos y ambientales, y también por la compensación de carbono. Pues a mí me llama particularmente la atención las soluciones basadas en la naturaleza. Y usted, como bióloga y experta de los bosques, ¿piensa que la industria del gas, que busca compensar sus emisiones carbonos, podría ser un aliado de la reforestación? Gracias, Julia. Indudablemente que sí. Yo creo que en particular, y como les decía al principio, en el contexto colombiano donde la deforestación es una de las causas de emisión de gases de efecto invernadero más grandes, incluso más grandes que la quema de combustibles fósiles, hay que crear unos vasos comunicantes que nos permitan utilizar los recursos que provienen de las industrias extractivas hacia la regeneración y la recuperación de nuestros ecosistemas. Eso pasa por una construcción de una política un poquito, digamos, más nacional e independiente del contexto global, porque en el contexto global nos están diciendo a todos que comamos menos carne, que cambiemos los hábitos, que hagamos movilidad eléctrica, en fin, hay un menú para la transición que indudablemente va a servir, pero que para países tan particulares como Colombia requieren de una aproximación distinta. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza para nosotros, por ejemplo, pasan de una solución simplista como la de compensemos sembrando árboles, que puede incluso llevar a una señal negativa para incrementar la deforestación, para recibir el subsidio para sembrar los árboles que compensan las industrias, hacia la transferencia de recursos financieros del sector mineroenergético a la restitución ecológica y los usos sostenibles, es decir, hacia la bioeconomía. Y con eso vuelvo un poco al principio de mi intervención. Eso requiere cambiar los manuales de compensación, por ejemplo. Requiere que podamos utilizar los recursos de las regalías, los recursos de los impuestos, los recursos de las compensaciones y las obligaciones de compensación en un abanico un poquito más amplio de oportunidades, incluso en temas de formación técnica, en temas de gestión de conocimiento. Tenemos unos institutos de investigación, de los cuales yo tuve el honor de dirigir el Humboldt, que siempre están subfinanciados y que no tienen una instrucción suficientemente clara para generar el conocimiento para llevar el país hacia un modelo más sostenible. Entonces son institutos que tienen 600 PhDs en conjunto, que tienen un presupuesto del orden de los 100 a los 200 mil millones de pesos al año, pero que no tienen una agenda suficientemente robusta como para responder a estas preguntas que nos estamos haciendo acá. Y eso implica que hay que mover un poco las finanzas públicas para lograr que abordemos de una manera adecuada
la reconstrucción de la diversidad del país, por ejemplo, lo que está haciendo Barranquilla Mallorquín, que es estupendo, es un proyecto maravilloso, o en otras partes del país, la misma navegabilidad del Magdalena con una perspectiva distinta a como se hacía hace 20, 50 años, o el manejo de las áreas protegidas. Entonces, tiene que cambiar la política ambiental asociada con la política de la transición. Y ahí hay un reto muy grande, como decía el ministro, para los próximos 4 o 5 gobiernos. Gracias, Brigitte. Pues, ministro, en la COP26, como lo comentaba al principio, se firmó la resolución que actualiza el plan de gestión del cambio climático del sector minero energético, que garantiza la carbono neutralidad a 2050. Pues, teniendo en cuenta el papel del gas natural en la transición energética del país, ¿cuál cree que es el rol de este energético en la descarbonización de la economía? ¿Y hacia dónde tiene que apuntar? También, ¿cómo ve en el mediano-largo plazo el desarrollo de los gases renovables como el hidrógeno o el biometano? Perdona que no se oye. Gracias, Ahora Julia. sí. Creo que fue un hito muy importante en Glasgow. De hecho, estuvo el ministro Mesa lanzando ese plan de gestión de cambio climático del sector minero energético. Y también, por supuesto, estuvo Naturgas. Hoy estamos viendo, y creo que pues, Brigitte y Jaime se referían ahora, el alcalde, al tema de la transición, ¿sí? Aquí no estamos apagando los switches de un día para otro, por eso se llama una transición. Definitivamente el gas es un combustible que va a ayudar muchísimo a la transición. Voy a poner un ejemplo. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades, ahí donde tenemos prácticamente el 75% de la población. Entonces, ahí tenemos que trabajar muy fuertemente. El gas juega un papel importante, tiene un 21% menos, reduce un 21% menos comparado con la gasolina de gases de efecto invernadero y casi un 80% menos de partículas finas. Entonces, aquí nos está diciendo que el gas es un combustible importante en la transición en varios sectores. Por ejemplo, en el sector industrial, por ejemplo, en la movilidad, en el transporte público, en la ley de promoción de gas que fue firmada este año, vemos temas importantes como que el 30% de los vehículos de transporte público de las ciudades que tienen transporte masivo deben ser a gas en los próximos años. Por supuesto, ahora a través de un decreto se va a ir reglamentando todo eso y dándole unos tiempos. También igual el transporte de carga liviana. Entonces, mira que ¿de qué estamos hablando? De que el gas está en esa transición y juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la estrategia de carbono neutralidad, en la ley de acción climática, en nuestras NDCs, está poder tener 1 millón de estufas ecoeficientes, ya que tenemos casi 1 millón de hogares que pueden estar hoy cocinando y utilizando carbón o leña, talando árboles para poder hacerlo, y que primero eso impacta directamente la salud y también, por supuesto, el medio ambiente. Ahí en esa meta, por ejemplo, tenemos estufas ecoeficientes, pero también al mismo tiempo en la ley de promoción de gas y en nuestra ley está diciendo que vamos a llegar a mayores coberturas de servicio de gas natural en los hogares. Entonces, mira que estamos llegando, impactando directamente a los hogares, directamente a la calidad de vida de la gente, en la movilidad, directamente a la industria. Entonces, definitivamente podemos decir que el gas juega un papel muy importante en la transición energética. Además, en tu segunda pregunta, hemos lanzado, el ministro, el presidente, lanzaron de hecho en Barranquilla hace unos días con el alcalde la ruta de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Entonces, ahí tenemos hidrógeno verde que se produce a partir de energías renovables no convencionales, ¿cierto? Pero el hidrógeno azul a partir de combustibles como el gas. O sea que sigue jugando un papel muy importante en la transición energética y más allá del momento actual, de la nueva proyección y de las nuevas tecnologías que vienen a futuro.
Aquí hay un componente muy importante y que quiero dejar también como esa reflexión en la mesa. Necesitamos ciencia y necesitamos tecnología. No es solamente con lo que tenemos hoy. Aquí tenemos que hacer mayores esfuerzos en investigación y mayores esfuerzos en tecnología y en innovación. Porque si queremos hacer las cosas diferentes, porque tenemos que hacer las cosas diferentes, necesitamos tecnología, necesitamos innovación, y es por eso que hoy estas nuevas tecnologías vienen aceleradamente creciendo y presentándose. Entonces tenemos energía eólica, energía solar en las no renovables, biomasa, una línea ya a mediano y largo plazo de hidrógeno verde, hidrógeno azul, y hay que acelerarla a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy no estamos hablando de escalas menores. Anteriormente hablábamos de pronto de una pequeña granja solar. Hoy estamos hablando que el 15% de la matriz energética de Colombia será de renovables no convencionales en el año 2022. ¿Y eso qué requiere? Una escala mayor. Y para poder llegar a una escala mayor en restauración, para poder llegar a una escala mayor en conservación, para poder llegar a una escala mayor en movilidad sostenible, en agricultura sostenible, necesitamos de la tecnología. Hoy la ciencia nos dijo que el calentamiento global es una realidad y que estamos superando los límites que teníamos anteriormente. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Capital humano, formar gente para esta nueva situación o una emergencia climática. Necesitamos un sector minero energético comprometido con la sostenibilidad para ir en esa transición. No estamos cerrando de un día para otro, sino ir haciendo y reemplazando muchas de las tecnologías o de los combustibles que tenemos hoy. Entonces, muy importante el papel que juega el gas en esta transición, muy importante el plan de gestión de cambio climático que se ha lanzado desde el Ministerio de Minas y Energía, y muy importante el marco normativo que debamos tener, como lo mencionaba Brigitte, porque esto no son solamente acciones, sino también legislación que permita muy rápidamente cambiar esos manuales, esas normativas, para poder ser mucho más ágiles. Gracias, ministro. Pues calidad del aire, movilidad, ¿le suena a usted, me imagino, alcalde? ¿Cuál es el rol del gas como en Barranquilla? En el tema de calidad de aire, movilidad y demás, yo creo que lo más importante que hemos tratado de hacer es entender cuál es el rol de la ciudad y dónde está su impacto en nuestro medio ambiente y cómo lo podemos cambiar más rápidamente. Y lo primero que nos dijimos es, tenemos que volver a reverdecer nuestra ciudad, que parece algo como lo decías tú, sencillo, pero nos propusimos algo que increíblemente no sucede en Latinoamérica, sucede en México y en Estados Unidos. Y Barranquilla hoy tiene un vivero de 53 hectáreas donde siembra árboles, unos árboles entre otras, que son sembrados gracias a un estudio de silvicultura urbana que fue donado por Argos y que nos presentó las 17 especies y el manual cómo debíamos sembrarlo. Tenemos 17 especies que sembramos y las sembramos hasta que tienen 3 metros de altura. Así que cuando en Barranquilla decimos estamos sembrando árboles, no estamos sembrando plántulas, estamos sembrando árboles de 3 metros de alto con un grosor de tallo que a veces supera los 7, 8, hasta 10 o 12 centímetros. Es decir, necesitamos moverlos con una cama baja, instalarlos con un bobcat, introducirles 3 metros cúbicos de arena negra, acompañarlos durante su etapa de transición, pero dejamos un legado que acompaña a ayudar a nuestra ciudad. Y lo peor del todo es que lo dejamos financiado por 20 años. 1.200 empleados se encargan de nuestro sistema arbóreo, se encargan de nuestros parques y de nuestro ecosistema. ¿Para qué? Para que sea el legado del futuro. Nosotros hicimos un benchmarking y hablamos con Tampa, con Londres, con París, sobre cómo manejaban su sistema arbóreo. Y les doy un dato. No solo es una buena inversión medioambiental, es una buena inversión para el recaudo de impuestos.
Londres sacó un detallado inventario de sus activos y se dio cuenta que su activo más costoso y de más difícil reemplazo era su sistema arbóreo urbano. Y además, una calle arborizada pagaba 15% más predial que una calle no arborizada. Así que arborizar es un buen negocio económico para una ciudad. No solo es un buen negocio en el mecanismo de preservar y ayudar a atrapar los efectos negativos de la urbanidad. Entonces, en eso nos embarcamos hace un par de años y esa es nuestra convicción, volvernos una ciudad verde y que llegue a todos los rincones de la ciudad. Que además sembremos lo adecuado. Y en materia de transición energética, nosotros estamos abrazando la formalidad de la transición energética. Hace muy poco se encontró gas en nuestro territorio y estamos muy contentos por ello. Y estamos trabajando en el sector para que ese gas se explote de manera sostenible y que nuestras industrias puedan firmar a largo plazo acuerdos de producción y autogeneración de gas o estableciendo unos patrones para que esa explotación y para que esa autogeneración sea sostenible y que cada año podamos tener metas, por ejemplo, de cómo va reduciendo su impacto y su huella de carbono. Pero es más importante lo que hablaba el ministro, las partículas finas, que en fin, la reducción de el impacto en el efecto invernadero, porque nosotros todavía somos un jugador muy pequeño en el concierto internacional. Debemos preocuparnos es por no degradar más nuestro medio ambiente. Y ahí es donde yo soy enfático. Hay que hacer cumplir la reglamentación que existe. Hay que asegurarnos que no se tale más de manera indiscriminada. Hay que asegurarnos que no se degrade más los territorios rurales de las ciudades para seguir creciendo con invasiones no planificadas y que tienen efectos nocivos. Esa es la realidad y esa es el real, por decirlo, la real amenaza que tenemos para pelear por nuestro medio ambiente. Mucho más que preocuparnos por reducir unas cifras que en Colombia ya son medianamente aceptables frente al resto del mundo. Pues para acabar esta discusión, Javier, me gustaría saber cómo desde el punto del fondo se puede apoyar el sector del gas en Colombia. Sí, gracias por la pregunta, Julia. Yo comenzaría por invitar a Naturgas y a todos sus asociados a profundizar en un modelo económico basado en sostenibilidad, en un modelo económico basado en ESG, en Environmental and Social and Governance, como un framework adecuado. Para esto hay al menos dos elementos importantes para incorporar. Uno es formación, educación, particularmente de sus juntas directivas, particularmente de sus equipos de gestión. Formación es un pilar y el otro pilar es incorporar experiencia a esos equipos de gestión, a esas juntas directivas. Todo ello, y en una propuesta muy específica, ya lo hizo Asobancaria, solicitó asistencia técnica al Fondo Verde para el Clima para el fortalecimiento de capacidades de sus asociados. Yo lanzo también aquí una invitación a Naturgas, a Luz Estela, a Camilo y compañeros, para considerar también una solicitud de esa naturaleza. Una solicitud donde Naturgas pueda pedir asistencia técnica al Fondo Verde para el Clima con el propósito de incrementar, de fortalecer capacidades de sus asociados, con el objetivo de poder formular en un futuro, esperemos a corto plazo, proyectos específicos. Y en este contexto también rescatar una de las importantes decisiones que se anunciaron en la COP de Glasgow y en la que el presidente Duque se añadió también en la promesa. Si ustedes recordarán, se hizo una promesa muy importante de reducción de metano, en la cual se añadieron muchos presidentes de muchas naciones.
El programa de reducción de metano se le llama 30-30 y es el de reducir la emisión de metano del 30% al año 2030. En ese sentido, el Fondo Verde para el Clima también nos añadimos a esa promesa de apoyo, con lo cual un área en la que podríamos trabajar con Naturgas y sus asociados es precisamente en intentar implementar que esa promesa se haga efectiva en los países y Colombia siendo uno de ellos. Con esto termino. Gracias, Julia. Pues gracias a todos por esta conversación muy interesante. Gracias a Naturgas por darme la oportunidad de moderar este panel y creo que vamos a seguir con discusiones muy interesantes durante el resto del día. Muchas gracias. Que estén bien.